el cual la luz, cuando ésta incide sobre un metal, prácticamente le arranca electrones. Aquí en el dibujo se puede observar un dispositivo que se usó para estudiar este efecto fotoeléctrico. Aquí está un recipiente en donde el interior se ha hecho al vacío y en ese recipiente tenemos dos plaquitas. Sí se ve el mouse, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve, yo sí lo veo. Ah, ok, gracias. Ok, entonces hay dos plaquitas conectadas a una batería y a un amperímetro. Entonces, perdón, sí, sí, amperímetro. Entonces, lo que tenemos aquí es un circuito de corriente eléctrica, pero por las posiciones del ánodo y del cátodo sería un circuito abierto, no circula corriente eléctrica. Pero aquí están las superficies metálicas que se va a iluminar con luz como el efecto fotoeléctrico dice que al iluminar una superficie metálica con luz arrancamos electrones, entonces estos electrones, al haber una diferencia de potencia entre las dos placas, van a salir disparados, como se observa en la imagen, y van a llegar del cátodo al ánodo y de esa forma se va a poder cerrar el circuito y ya va a poder circular corriente eléctrica y se va a poder observar en el amperímetro con los miliamperes correspondientes, ¿no? Medir esa corriente eléctrica. Bueno, con este dispositivo de la imagen se pueden hacer varias cosas interesantes. Algunos ejemplos sería pues, iluminar el cátodo con luces de distintos colores. Aquí se observa que se ilumina, pero si lo iluminamos de diferentes colores o en distintas frecuencias es otra manera de verlo. Eh, se- También se van a observar diferentes cambios para ver si se arrancan o no electrones. Por ejemplo, si se usa una luz roja, los electrones casi no se captan, incluso posiblemente no saldrían del cátodo. En cambio, si es una luz de región azul o de la región azul nos pasamos a la ultravioleta, los electrones tienen más energía y salen disparados con mayor o menor intensidad. También se le puede dar mayor intensidad a la luz si hay un mayor número de electrones arrancados, los cuales aparecerán medidos en el amperímetro. También depende de lo que es la intensidad de esa luz, de esa misma luz azul o pasándose a la luz violeta. ¿Okay? Estos experimentos que les comenté anteriormente ya lo realizó Lennart hace aproximadamente 100 años y llegó a una serie de conclusiones o también pues, observaciones que con la física clásica no se podían encontrar alguna explicación. En la primera observación, aquí está, comenta que para arrancar electrones la luz incidente debe de tener una frecuencia mínima y esa frecuencia mínima la podemos llamar frecuencia de umbral. Es decir, si yo quiero arrancar electrones, lanzo una luz con una frecuencia mínimo mayor. Y si la frecuencia es más pequeña, no podremos arrancar electrones. De hecho, esto iba en contra de las ideas de la física clásica, porque de acuerdo a estas ideas, aunque la luz no tuviera una frecuencia mínima, es decir, fuera menor al umbral que mencioné anteriormente, pero sí deja pasar la luz suficiente tiempo, va a llegar un momento en el que sí van a terminar arrancándose estos electrones, pero pues esto no es posible, esto no va a ocurrir. Aquí tenemos, aquí en estas formulitas un poquito más detallado esta información. Dice que si la frecuencia es menor a la, aquí está, si la frecuencia es menor a la frecuencia del umbral, no se produce el efecto eléctrico, no se arrancan electrones aunque la intensidad de la luz sea muy alta. Ay, perdón. Que eso es lo que marcan estas flechitas, lo que es la intensidad, que aunque la intensidad sea alta, si la frecuencia es menor a la frecuencia del umbral, simplemente no se va a producir el efecto eléctrico. Okay. Si por ejemplo yo estoy iluminando el metal de aquí con una bombilla que produce una luz que no llega a la frecuencia del umbral, aunque le ponga 300 foquitos para que iluminen esta lámina, pues no va a arrancar, no van a salir electrones. Pero si la frecuencia de la luz con la que estoy iluminando la lámina del metal es mayor
que la frecuencia del umbral, entonces sí, ahí sí voy a sacar electrones. ¿Okay? Porque ahí sí va a aparecer lo que es el efecto fotoeléctrico. Y si la frecuencia es mayor que la del umbral, pues va a dar igual que sea una lámpara muy pequeña o muy grande, porque al final de cuentas sí se van a arrancar los electrones. Ahora, si la frecuencia, perdón, si la luz produce una intensidad luminosa, lo que voy a obtener sería una mayor intensidad de corriente. O sea, si se cumple esta parte, pero la intensidad es más grande, pues va a ocurrir una mayor intensidad de corriente. Y la segunda observación que hizo Lennard es que se puede, como dice aquí, se puede impedir que los electrones arrancados lleguen al ánodo. O sea que hay una diferencia de potencial que hace que los electrones salen de aquí, que en este caso de aquí del cátodo, con una energía cinemática determinada llegue al ánodo. Pero si yo invierto la polaridad, entonces los electrones de igual forma van a salir del cátodo, pero van a experimentar una fuerza en sentido contrario. Entonces va a estar frenando a los electrones. Al mínimo de potencial para lograr este efecto, o sea, el potencial que hace que los electrones no lleguen al ánodo, o sea, que frene a los electrones, se le llama potencial de frenado, y este depende de la frecuencia de la radiación incidente. En este caso, si la frecuencia es mayor, la luz incidente tiene una frecuencia mayor y es más energética. Entonces, los electrones saldrán con mayor energía cinética y costará más trabajo frenarlos, por lo tanto, sí van a llegar al ánodo. Estas son las observaciones que hizo Lennard, que no se podían explicar con la física clásica. En este caso, ¿por qué no se pueden explicar con la física clásica? Porque, como les comenté, la física clásica, si se imaginan que una luz se emite de forma constante, pues por ejemplo, si yo tengo un electrón y la luz llega de forma continua, como aquí se marca en el dibujito, ese electrón va a ir recogiendo cada vez más energía y cuando tenga lo suficiente, pues va a salir disparado, pero como les comenté anteriormente, eso no es posible, se tiene que aplicar lo que es estas son las observaciones que sacó Lennard. Entonces después salió Einstein, como lo comentó el doctor, le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Él utilizó la teoría cuántica de Planck, así tal cual, como mi compañero lo mencionó anteriormente, y la utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico así tal cual al pie de la letra, que dice que la luz es una corriente de fotones o cuantos de energía, como lo comentó mi compañero anteriormente, y cada una de esos cuantos o de ese fotón tiene energía cinética, que sería h por la frecuencia que está aquí. Cuando nosotros bombardeamos un metal con luz, cada uno de esos fotones va a interaccionar con un electrón, de tal manera que si ese fotón tiene energía suficiente para arrancar el electrón, pues sí lo va a arrancar, pero si no tiene energía suficiente, pues no lo va a arrancar. De ahí sale lo que es la frecuencia del umbral, que ya les había comentado anteriormente, que sí es necesario que sea mayor a la frecuencia del umbral para poder arrancar los electrones. Cuando la luz tiene mayor energía y una frecuencia mayor que la frecuencia del umbral, por consiguiente tiene energía suficiente para arrancar el electrón y lo arranca y el exceso de energía queda almacenado con un electrón en forma de energía cinética, que es lo que observamos aquí. La energía esta que queda aquí abajo sería la energía, aquí afuera sería la energía cinética. Viendo un poquito esto más a detalle, cuando la radiación llega a un metal, cada fotón interacciona con un electrón del metal y si tiene suficiente energía lo arranca y arranca este electrón, y esto se conoce como trabajo de extracción o función de trabajo, que es aquí la energía del umbral o extracción de trabajo. Y si la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción, el exceso de energía
se transforma en energía cinética y energía cinética del electrón. Ok, muy bien. Seamos bien hasta aquí. Están estas tres fórmulas para solucionar este tipo de problemas relacionados con el efecto fotoeléctrico. Tratan básicamente de lo que ya les mencioné anteriormente. En este caso, pues esta fórmula, cuando un fotón, dice que cuando un fotón incide sobre la materia, sobre un electrón, tiene una energía, que es la energía del fotón. Esta energía se tiene que gastar o utilizar arrancando al electrón. Si tiene energía suficiente y el exceso se va a mantener en forma de energía eléctrica el electrón, y si nos damos cuenta, eso no es más que la ley de la conservación de la materia. La energía total que tenga el fotón se gasta, una parte para arrancar el electrón y la otra parte se almacena en forma de energía cinética del electrón, que es esta zona que está por aquí. Entonces, pues eso es básicamente la ley de la conservación de la materia. La fórmula 2 marca que la energía del fotón, según Planck, viene dada como h por la frecuencia. La energía mínima, o sea, el trabajo de extracción, va a ser h por la frecuencia umbral más 1/2 de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Esta parte de 1/2 de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado sería la misma energía cinética que queda almacenada en el electrón. Y está esta tercera fórmula que pues es básicamente como la anterior, pero escrita de otra forma. Se puede decir que es la energía del fotón, es igual a la energía umbral. Recuerden lo que es la energía umbral, más carga por potencial de frenado, que es la energía potencial que se le tiene que comunicar al electrón para poder frenarlo. ¿Okay? Esto sería lo que es la explicación del efecto fotoeléctrico. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Aquí ya les dejé un dibujito un poco más grande para que se pueda apreciar lo que es el cátodo, que entra la luz, y aquí salen disparados los que son los electrones, que el punto es que tienen que llegar al ánodo para poder hacer lo que es este circuito eléctrico completo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok, es que como nadie decía nada, se me hacía raro. Eh, eh, yo tengo la duda, ¿ya terminó la presentación o se puede hacer preguntas? Sí, ya, sí. Ah, ok, ok. Eh, tengo una duda, o bueno, más bien una pregunta, ¿no? Ujú. Sería, ya sabemos que en función de la longitud de onda y por consiguiente la energía, depende, ¿no? Si se arrancan los electrones o no, pero también sabes si en función de qué otra cosa, de qué otro parámetro se da este desprendimiento de los electrones. Mm, O sea, fuera de los tipos de energía que vimos aquí en esta presentación. Sí, por ejemplo, el experimento fue irradiar o más bien iluminar un metal, ¿no? Sí, ¿Sabes cuál es el metal que se empleó para los experimentos? no recuerdo exactamente cuál fue. Pero Ah, ok. sí, lo que Ujú. sí recuerdo es que antes, bueno, cuando en la parte de Lenar, sí vi que depende también del tipo de metal, eh, que depende tanto de la luz como del tipo de metal para saber qué tanto se arrancan esos electrones, qué tanto se desprenden del catión para irse al anión. Sí, exactamente. De hecho, el que emplearon en el experimento fue sodio, Ah, el ok. cual necesita alrededor de una energía de 2 electronvolts para que se pueda emitir los electrones, ¿no? Y también Ujú. depende, pues lógicamente, si empleamos platino, está un poco más elevado que el sodio, eh, y así es como se da, ¿no? De hecho, muy bien la respuesta. Y otro, bueno, este experimento lo que vino a dar es la el comportamiento corpuscular que tiene la luz, ¿no? Lo vino como de alguna manera a comprobar.
pero pues ya ahorita ya sabemos que tanto por ejemplo, los fotones tienen comportamiento corpuscular y los electrones, por ejemplo, tienen comportamiento ondular, ¿no? ¿Leíste algo sobre algún otro experimento que se hizo para comprobar esto, sobre los electrones? No, de hecho este fue prácticamente el de Lennard y lo que estableció Einstein. Fue lo que más encontré, lo que más leí que se mencionaba. Sí, de hecho, pues aparte de la presentación, esa es, ¿no? El efecto fotoeléctrico, pero sí hubiera estado bien como material complementario hablar sobre el experimento de Davison y Germer, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, ese es el experimento en el que se comprueba, por decirlo así, o se demuestra el comportamiento ondular de los electrones, ¿no? Ah, ok. Ujú. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias. Yo tengo un comentario, Ilse. Sí. No sé si, bueno, no sé si alguien más tenga. Ok, bueno, lo que pasa es que de respecto al efecto fotoeléctrico, eh, creo yo que también ahí faltó hacer énfasis en lo que dice la teoría clásica y la teoría bueno, lo que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica, ¿no? Ah, O ok. sea, ¿qué esperas con ese experimento respecto a la mecánica clásica y Ujú. qué esperas respecto a la mecánica cuántica? Pues Sí, porque sí que de ahí, mencioné, que de ahí pues, viene, de hecho, ¿sí? ¿Perdón? perdón. Sí, pues de hecho sí mencioné poquito a lo que se refería, bueno, tratar de demostrar esto con la física clásica, que simplemente no es posible. Es por eso Ujú. que Einstein adoptó lo que es la mecánica cuántica de Planck y ahí fue eh, cuando logró, ¿cuál es la palabra? Demostrar lo que es el efecto fotoeléctrico. Ujú. Pero sí hubiera estado bien, es cierto. No, o sea, pero me refiero a los parámetros. Por ejemplo, con la mecánica clásica, ¿qué parámetros supuestamente es el que tenían así como para discriminar entre, por así decirlo, eh, o sea, ¿qué esperaban pues con la intensidad, por ejemplo? Ujú. Ah, ok. Sí viste eso. Y por otro lado, pues con la mecánica cuántica, pues depende del tipo de energía, el tipo de luz, ¿no? Generalmente estás en el UV visible, ¿no? Y Sí. depende del tipo de metal, ¿no? Precisamente por la ecuación de Einstein, ¿no? De Ujú. H nu. Entonces, como que si hubiera sido, que hubieras hecho un poco más de énfasis ahí, ¿no? Es un comentario nada más. Sí. Bueno, ok, gracias. Hola Ilse, soy Michelle. Hola. Hola, Michelle. Hola, bueno, ya te hicieron algunos comentarios Iván y el doctor Víctor. Nomás yo, te quería comentar que cuando se ven estos temas, tanto también el tema del seminario pasado que presentó Gerardo, casi siempre se ven como en combo, ¿no? La radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y también está el efecto Compton, que no sé, es nomás como una recomendación, si te interesa como que empaparte un poco más de estos temas, pues tú que vas entrando al área, también es un tema bastante interesante el efecto Compton. Ah, ok. Sí, de hecho ya estoy anotando las recomendaciones. Ya lo anoté. Muchas gracias, Michelle. Ok, sería todo de mi parte. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo nomás, yo Gerardo, si me escuchas. Sí, sí te escucho. Ok. Con base en el comentario que hice ahorita Michelle, de lo de la radiación del cuerpo negro, no, yo viendo un poco aquí ya como que las fronteras de la mecánica clásica y la cuántica, bueno, la física clásica y la cuántica. Eh, no sé, tal vez yo no lo comprendí como tal, o no sé si lo mencionaste como tal, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que había antes y lo que ahora se puede estudiar o de alguna manera describir o analizar con esta parte
del efecto fotoeléctrico, o qué fue lo que vino a traer. Pues, por ejemplo, en la distribución de Planck, pues se pudo explicar el comportamiento y cómo contribuye, pues todos las variables, ¿no? Las variables de la longitud de onda, de temperatura, la constante misma que tú mencionaste, ¿no? De Planck, para que la energía, para poder describir la energía en el ideal que es el cuerpo negro, ¿no? Que se había descrito previamente, que ayuda para comprender cómo es la radiación, ¿no? de todos los cuerpos, ¿no? En este caso un ideal. Pero no sé si me explico con esa pequeña analogía que estoy haciendo del cuerpo negro. Si quieres la diferencia del por qué no se usó la física clásica. No tanto así, sino como que vino como que a contribuir, pues, o cuál fue, digamos, la novedad, pues, de esto, el efecto fotoeléctrico. Sé que, pues, no sé si es un descubrimiento como tal, pero después, ¿qué desencadenó o qué vino a contribuir? Pues, no sé si no sé, hayas buscado, hayas leído algo así. Pues de hecho fue básicamente, como lo comentó un poquito Michelle, vienen en combo. eh, Más bien como que ahí se estaba descubriendo lo que es la mecánica cuántica, dejando ya un poquito de lado lo que es la física o la mecánica clásica. Entonces, eso es lo que vino a cambiar. Estas ideas demuestran lo que es, en este caso, otro comportamiento de lo que es la luz, en este caso como es la luz sobre un metal. Entonces, que eso no se puede, simplemente no se puede explicar con lo que es la física clásica. Es por eso que se llegó a lo que es la física cuántica. No sé si me doy a entender un poquito con eso. Sí, sí te entendí. Sí, más o menos. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Apenitas, pero sí. Ok, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ya te escucho mejor. Ok. Sí, está muy bien, como comenta el doctor Víctor, Iván, que estaría bien también un poco el contraste, ¿no? De cómo implementaron la cuántica, ¿no? El concepto de cuánto y cómo dependía con la frecuencia, ¿no? Y cómo la física clásica predecía que si tú aumentabas la intensidad, podrías desprender electrones, ¿no? De una placa. Porque, porque ya conocían ciertas expresiones también de la clásica. Cayetano, disculpa, como que tu audio se baja muy abajo y luego se normaliza y luego como que está fluctuando al alto y a la baja. ¿Se escucha muy bajo, doctor? Ya se escucha bien, pero a ratos se escucha bien y Sí. a otros no tanto. De hecho, Rodolfo y Cayetano se escuchan bajo ambos, ¿eh? Sí, yo Se, de se, se hecho en oye, esta se computadora en que escucha. estoy tiene problemas de audio, pero Sí, qué raro. Pero eh, creo que te entiendo poquito. Lo que vas a preguntar o... Sí, era un comentario nada más. Ok. Puedes checar también ahí para física clásica ya conocían algunas expresiones para la energía en una onda y tenían que dependía con el cuadrado de la amplitud, que tendría que ver con la intensidad. Entonces, si tú fijaras la frecuencia y aumentaras la intensidad, podrías incrementar la energía desde el punto de vista clásico, ¿no? Entonces, Sí. podrías arrancar electrones de un metal sin tener que cambiar la frecuencia, ¿no? Desde el punto de vista clásico, pero ya vieron que eso no pasaba, ¿no? Entonces ahí tendrías un contraste con la física clásica, con la cuántica, ¿no? Sí, de hecho sí es lo que aquí hicieron énfasis y también llegó un momento en el que no importa qué tanta intensidad le metas, o sea, si no cumples con la frecuencia mínima, simplemente no va a pasar nada. Eso es por eso que ahí hubo como una discusión, entonces no se puede aplicar la física clásica y se utiliza la física cuántica. Y de hecho respecto a de dónde salieron los fotones o los cuantos, sí recuerdo que Planck, de hecho Planck lo sacó porque con la teoría del cuerpo negro, de que cuando entra la radiación,
y al mismo caso entran tipos de radiación y sale un tipo de radiación diferente, estos salen en forma de paquetes y esos paquetes serían los cuantos o los fotones o cuantos de energía. Entonces, eso sí lo recuerdo. Sí, ese nada más era mi comentario. Gracias. Gracias, Cayetano. Hola, Ilse. Hola. Al inicio de tu presentación comentabas que con luz roja no es posible que se liberen electrones del cátodo y con luz azul sí. ¿Sabes el por qué? Pues sería por las frecuencias de las ondas. En este caso, que sería la de color azul, sí, posiblemente sí salgan electrones, pero de una forma muy débil, o sea, llegan posiblemente llegan a arrancar poquito, llegan a salir un poco de lo que es del catión, pero no van a llegar al anión, o incluso depende de la intensidad, ahora sí, de la luz, incluso ni siquiera llegan a salir del catión. Ahí depende tanto de la intensidad de la luz como de la frecuencia de ese tipo de luz, en este caso, pues del color de la luz o de la frecuencia de onda. No sé si me di poquito a entender. Al menos así lo comprendí yo. Bueno, pues yo tengo entendido que es un poco por su longitud de onda, ¿no? La luz roja es más energética que... Sí, la azul es más energética que la roja. Entonces, por eso la azul sí puede liberar los electrones y la roja no. Bueno, hola, dice. Soy Carlos. Hola, Carlos. Pues, ¿y qué pasa con el fotón una vez que incide en la placa metálica? ¿Con el fotón? Sí. Lo que pasa es que teniendo en cuenta a ver, voy a checar aquí. Porque pues el fotón llega a la placa y sale un electrón, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el fotón? Voy a ver si te puedo responder poquito esto. Ahí está. Pues es que, pues, teniendo lo que dije anteriormente, y pues si analizamos esta imagen de aquí, sale un electrón con una energía cinética, y si se somete a una fuerza, pues, en el sentido contrario, se va a impedir que llegue hasta aquí, hasta el anión. Entonces, lo que está pasando es que el potencial de frenado hace que la energía cinética se vaya convirtiendo en energía potencial. Pero en sí no sabría decirte exactamente qué pasaría con el fotón, porque en sí para mí sería como la potencia. No sé cómo explicarlo ahí. O si alguien me puede apoyar poquito en eso. Ok. Pues es la energía, ¿no? Que soy Aide, nomás como ayuda para Ilse, es la energía que está absorbiendo el metal y la que hace que los electrones salgan disparados de este y que se vayan hacia el ánodo, ¿no? Ok, entonces... yo lo veo, pero es que si... del fotón se divide la carga, así lo entendí. O sea, tengo el fotón que entra a lo que es el metal, y de esa energía del fotón, parte va a ser para arrancar a los electrones, así como en esta parte de aquí. Parte va a ser para arrancar a los electrones y la otra parte se va a almacenar. Y entonces se convertiría en lo que es la energía cinética, que vendría siendo esta parte de esta fórmula. Así es como lo comprendí. No sé si lo estoy agregando más o si lo comprendí un poquito más. Pues algo así, ¿no? Sí, pues el fotón
es energía, ¿no? Y el electrón absorbe al fotón y parte de la energía es lo que tienes ahí de la energía umbral para liberarse, y lo extra, que sería la energía cinética, pues ya sería la velocidad que tomaría el electrón, ¿no? Aunque también se puede dar lo que dijo Michel, el efecto Compton, ¿no? Pero pues en sí sería que lo absorbe, ¿no? El electrón absorbe el fotón y se libera, si tiene la energía suficiente. Ujú. Bueno, yo nomás como para complementar eso que está diciendo Carlos, recuerdo mucho una analogía que no me acuerdo si es de alguna clase del doctor Rodolfo, o lo leí en un libro, donde manejan, o sea, como si el metal fuera un muelle de esos flotantes y encima hay muchas pelotas. Entonces, si el fotón representado como una ola es muy pequeño, pues solamente las pelotas se van a mover muy poco. En cambio, si la ola eh, es muy grande, estas van a salir disparadas y esa sería la energía cinética, que el golpe lo absorbe el metal, digo, el muelle, y las pelotas saldrían disparadas con mayor velocidad, siendo esta la energía cinética. Y Ah, ok. pues eso era mi contribución, porque pues las preguntas que tenía ya las realizaron. Pues sí sirvió mucho la analogía. ¿Tienen algún comentario con respecto a Claudio? Casi no se escucha, doctor. Sí, No, no se escucha. tengo muy mal audio aquí. Es que, pero sí me alcanzan un poco a escuchar. Sí. Sí, ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? ¿No? Bueno, acuérdense que este experimento fue el que le dieron el premio Nobel, porque aquí se confirmó la cuantización, de hecho, precisamente, ¿no? Y las propiedades ondulatorias de las partículas es una parte de la mecánica cuántica, ¿no? Pero lo otro es las propiedades, puede decir, corpusculares de la luz. Digamos, la dualidad es que todas las partículas presentan propiedades ondulatorias, pero también todas las ondas presentan su contraparte como partículas. Entonces aquí la luz, que era pues aceptada anteriormente como de naturaleza ondulatoria, pues se comprobó que Planck estaba en lo correcto, ¿no? Porque para que se pueda explicar el efecto fotoeléctrico es necesario suponer que tuvo razón Planck, que la luz se comporta como partículas para algunos experimentos, en particular para esto del efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea, no se puede entender con las teorías clásicas ondulatorias el efecto fotoeléctrico, lo que se observa experimentalmente, ¿no? Sí, me escucharon. No sé si me están Sí, viendo. sí se escuchó. Okay. Bueno, entonces, pues, no sé si no hay ningún comentario más. Irwin, ¿no preguntaste? Michelle. Sí, de hecho yo tengo una pregunta, es un poco parecida a la que hizo Iván. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se Bueno, escucha. en el caso de la emisión electrónica, ¿esta va a aumentar cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal? ¿O hay otro tipo de factores que también pues hace que aumente o que se disminuya la emisión electrónica? Pues básicamente, a ver, la pregunta es si los electrones van a arrancar o cómo sería. Sí, si en el caso de, o sea, en la emisión electrónica, esta aumenta cuando
cuando también incrementa la intensidad que se irradia, y Sí, si depende solamente de la radiación. no sé, depende si se cumple lo que es la frecuencia. Si es mayor que la frecuencia umbral, ya con eso se va a poder arrancar electrones. Pero si te refieres a qué tanto se van a arrancar, ahí ya depende tanto de la luz, en este caso de la frecuencia de que en este caso, por ejemplo, mencionamos que del azul a la violeta, y puede aumentarse con la intensidad. O sea, simplemente con que se cumpla el requisito de la frecuencia que sea menor, si le aumentamos